Hola, ¿cómo están? Soy Pedro Venegas y este es un trabajo para el curso de TIC. Hoy vamos a hablar acerca de la arquitectura neumática. Vamos a hablar de algunos proyectos que implica y para tener una idea general de lo que lo que son las neumáticas. Así que vamos a empezar un poco definiendo lo que es. Básicamente la arquitectura neumática es aquella arquitectura que se hace a través del aire, a través de la inyección de aire, a través de este cambio de presión y temperaturas de aire que hace que mantenga una estructura su rigidez. Y vamos a ver que hay básicamente dos tipos de estructuras neumáticas, de membrana simple y de membrana doble. Vamos a hacer una breve reseña histórica para más o menos situarnos de qué se trata. Estamos hablando de un tipo de construcción que tiene más de 60 años, estamos hablando de la década de los 60, y que la NASA empieza a hacer este tipo de prototipos para las estaciones espaciales. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de un toro hecho con una membrana de plástico fabricado especialmente para esto, y al cual se le inyectó aire, simplemente para ver las posibilidades, ¿no? Pero claro, desde hace 60 años hasta hacia ahora, vemos que ha habido una evolución tremenda. Ahora ya estamos pensando en las membranas neumáticas como parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso lo podemos ver no solamente en la moda, sino incluso en los nuevos trajes espaciales. Y es que ahora todo se relaciona con el cuerpo humano, con el ser humano. Pero siempre el ser humano trata de imitar a la naturaleza. Entonces, cuando aparecen los nuevos proyectos neumáticos, vemos que siempre va a haber una inclinación del ser humano hacia imitar a la naturaleza. Para empezar, vamos a hablar de un proyecto de una oficina austriaca que se llama Kopp Himmelblau. Ellos empezaron a hacer sus proyectos en la década de 60 y uno de sus primeros proyectos fue especular acerca de las viviendas hechas con estructuras neumáticas, estructuras a las cuales se les inyectaba aire y a través de un espacio previo entre el exterior y el interior se podía acceder a la casa y habitar en esta especie de burbuja. La idea era insertar este proyecto en una calle inglesa. Sin embargo, el problema tal vez de la fabricación de estos prototipos neumáticos era de que al existir esta diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior, se complejizaba mucho la funcionalidad del proyecto. Pero ya en la época de los 60 ya se experimentaba con esto. Ahora, lo interesante de los proyectos neumáticos es que permiten ser plegados, recogidos, para poder ser transportados fácilmente. En este proyecto especial que se llamaba la nube, se podía contraer la burbuja, retraer a través de unos sistemas hidráulicos y compactarlos en un camión para poder ser transportado de cualquier parte a otra. Otro de los proyectos interesantes de esta firma austriaca de arquitectos era proponer una serie de condominios y neumáticos en el cual ya aparecía no solamente un espacio, sino aparecían más, aparecía un dormitorio, aparecía una sala y cosas por el estilo. Obviamente quedó en especulación, no se llegó a construir a nivel comercial, pero sí se llegó a especular a nivel de un prototipo real, solamente uno. Algo que es interesante ver es que los arquitectos siempre hacen dibujos conceptuales, que es muy importante rescatar para los alumnos. Siempre los alumnos tienen que hacer sus trabajos a nivel conceptual, haciendo primeros trazos, cosas que nos pueden acercar más hacia lo que va a ser la imagen final. Ahora, pasamos de la década de los 60 hacia la década del siglo XXI. Estamos hablando del 2007. Tomás Araceno es un artista argentino que empieza a especular con la arquitectura neumática desde un punto de vista artístico. Pero claro, estamos hablando de arte, en este momento no estamos hablando de arquitectura. Como artista, Tomás Araceno no busca un fin con sus proyectos, cuando nosotros como arquitectos sí tenemos que buscar un fin con nuestros proyectos. Este proyecto de Tomás Araceno buscaba explorar los límites de la arquitectura neumática a través de un material nuevo, que era el papel plegable. Pero claro, como les vuelvo a repetir, este proyecto no tenía un fin objetivo, pero lo interesante de este proyecto es que empieza a aportar nuevas luces con respecto a los materiales. Y creo que es algo que deberíamos rescatar para lo que viene más adelante acerca de las arquitecturas neumáticas. Ahora nos centramos en un campo completamente nuevo, es el campo educacional. En las escuelas de Estados Unidos ya se han hecho aplicaciones y especulaciones con respecto a la arquitectura neumática desde un punto de vista muy interesante, desde el punto de vista del refugio, en caso de desastres. Este proyecto, por ejemplo, corresponde a un grupo de estudiantes de la escuela del SciArc de Los Ángeles.
junto con un grupo de estudiantes de la Universidad del Sur de California. Ellos lo que hacen es experimentar con globos y trabajar con tipos de opacidades. Estamos hablando de un proyecto que permite atravesar la luz de manera sutil para crear una especie de refugio confortable dentro. Pero no estamos hablando de un proyecto necesariamente pequeño, es un proyecto que puede albergar entre 10 a 20 personas. Lo interesante de este proyecto es que empiezan a aparecer módulos de globos cosidos entre ellos. Entonces aparece un nuevo término que es textiles, porque esos materiales se tienen que coser. Entonces nos damos cuenta que los neumáticos, la arquitectura neumática está muy relacionada con los textiles. Una vez más, como les mencioné, la ventaja de la arquitectura neumática es que se puede retraer, contraer y guardar, no ocupa mucho espacio. Y a pesar de que existe un pequeño problema entre la temperatura que se requiere para poder inflar estos aparatos, termina siendo más barato que una construcción tradicional. La ventaja es que se puede desinflar, se puede transportar e incluso los materiales con los que se diseñan son a prueba de fuego, a prueba de ser hinchados o hincados por algún motivo X. Entonces estamos hablando de materiales que son altamente resistentes. Otro proyecto que es interesante es este, que pertenece a una escuela de Londres, la AA, en el que los alumnos especularon acerca de un refugio en caso de guerras. Ellos experimentaron una especie de conos unidos por las bases, inflados y para crear una superficie larga que cubría toda una superficie bastante amplia. En este proyecto podemos observar que el refugio es bastante amplio y que la estructura se adapta al terreno. Eso es muy interesante porque los arquitectos siempre tenemos que trabajar en base al contexto, sea un refugio, sea una casa o algún proyecto de mayor magnitud. Acá podemos ver un corte en el que se entiende mejor cómo este proyecto se adapta con el terreno y crea un surco y crea una vivienda y que protege del sol, de los vientos, de la arena. Este proyecto fue desarrollado para una instalación en el Medio Oriente, de manera que este proyecto protegía del sol, protegía del viento, de la arena y las eventualidades que hay en el desierto. Acá podemos observar cómo el proyecto se extiende sobre el terreno y es muy interesante ver cómo el proyecto, a pesar de que está en el desierto, está en una duna, el proyecto realmente se llega a encajar con el terreno y además es muy agradable a la vista y es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros como arquitectos no solamente diseñamos proyectos que deben funcionar, sino que se deben ver bien y esa es una de las funciones que el arquitecto nunca debe perder porque ese es el lado artista que tiene el arquitecto. Este proyecto finalmente pertenece a una escuela de Los Ángeles y es un poco más especulativa que los anteriores. A diferencia de los anteriores, la idea de este proyecto, que también es neumática, consistía en unas bases hidráulicas que se movían de acuerdo a la necesidad. Podían estar en un lugar X y luego un lugar Y, que quiere decir que se podían transportar. Podemos ver que en este proyecto ya empiezan a aparecer más notoriamente las tuberías que inyectan aire, ¿no? Podemos ver cómo las membranas negras reciben los tubos de aire para poder inflarse. Algo que es muy interesante como arquitectos y que no tenemos que olvidar de mencionarles es que cuando nosotros preparamos nuestros proyectos siempre tenemos que mostrarlos a través de unos paneles, a través de información que es relevante, no solamente para el cliente, sino para, en el caso de un estudiante, pues para un jurado, donde nosotros tenemos que mostrar detalles que puedan mostrar todo lo que nosotros queremos decir a través de un dibujo. En este caso, en este panel hay cortes, hay detalles, hay elevaciones, hay conceptos. Es que el panel tiene que hablar por el arquitecto. Y eso es algo que no tenemos que olvidar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya dado un poco de luces. Esta es una versión resumida de lo que son las arquitecturas neumáticas y espero verlos en otro video.